Es una profesionista que ya tiene pues algo de tiempo colaborando con nosotros, pues de manera tanto externa como interna. Gracias a ella hemos logrado tener una participación importante en el área de prácticas clínicas en el Hospital Juárez. Pues bueno, ella ya también ya cumplió un ciclo ahí y ya está trabajando en otros proyectos muy importantes para su desarrollo profesional. Quiero presentárselas esta mañana, que es nuestra ponente, que nos va a compartir un poquito sobre pues, los efectos psicológicos que tiene en los jóvenes toda esta parte de la pandemia. Para ello, bueno, pues voy a permitirme leer una breve semblanza, algo de lo más importante de su trayectoria profesional. La maestra Michelle Charlier Curie es psicóloga clínica y maestra en psicoterapia psicoanalítica. Laboró durante 16 años en el Hospital Juárez de México, en donde fundó la Unidad de Salud Mental, fungiendo como jefa de dicha unidad durante los últimos 10 años. Además, ha recibido diversos reconocimientos sobre la excelencia en la atención a usuarios e implementó programas de intervención sobre salud mental. Se dedica a la consulta privada desde hace más de 18 años. Es miembro fundador de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, AC, en donde ha realizado diversos cursos, talleres, seminarios, congresos, desempeñándose como profesora titular. Es conferencista a nivel nacional, dando numerosas pláticas sobre la importancia de la salud mental, dirigida a diversas poblaciones, desde público en general hasta grupos especializados. Fue parte del comité editorial y articulista de Mundo Psique, revista de psicología y cultura de 2008 a 2012. Ha colaborado activamente en la elaboración de artículos con temas relacionados a la salud mental en revistas como la de Hospital Juárez de México, entre otras. Ha participado en distintos programas de radio, televisión, canales por internet sobre temas trascendentales de psicología, psicopatología y salud mental. La maestra Charlier ha sido docente desde hace más de 15 años, impartiendo clases de psicopatología, psicodiagnóstico, entrevistas, supervisión de casos clínicos, prácticas clínicas, entre otros, formando alumnos que provienen de importantes instituciones del país. Pues Michelle, ha sido un gusto para nosotros tenerte entre pues la universidad para pues que nos convides un poquito de tu experiencia y de tu saber en el área. Felicidades también a ti, Michelle, por este día y te agradecemos con el corazón que hayas aceptado darnos esta conferencia y compartirnos pues un poquito del mucho saber que tienes en el área. Agradecerte toda la parte formativa que has hecho a nuestros estudiantes en el área clínica, que hoy por hoy muchos de ellos han sido psicólogos muy exitosos en el ámbito clínico gracias a tu formación. Pues Michelle, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí y te cedo el micrófono. Muchísimas gracias a ti, Tania, y bueno, pues muchísimas felicidades también por esta labor que haces. La verdad es que toda mi admiración como directora de la licenciatura, siempre preocupada por seguir formando a los alumnos, porque se interesen en su carrera y en las áreas que ellos decidan desempeñar. Desde el principio, cuando nos conocimos para hacer las prácticas clínicas en el Hospital Juárez, pues fue un gusto ver tu pasión por la psicología y tu gran interés porque los alumnos puedan aprender en el campo de batalla, ¿no? Que eso fue lo que finalmente hicimos durante muchísimo tiempo y bueno, ahora desde otras trincheras, pero seguimos con este camino de la pasión por seguir comprendiendo la mente humana, el alma humana y hacer del mundo pues un lugar mejor, ¿no? Y vamos a empezar, bueno, y agradeciendo por supuesto a la universidad que me ha invitado a inaugurar este importantísimo día para todos nosotros, porque miren, la verdad es que nuestra profesión es muy complicada. La realidad es que ser psicólogo va mucho más allá de lo que la gente piensa. A veces piensan que nosotros estamos para dar consejos, que nosotros estamos para curar a las personas y no es así. Nuestro trabajo es mucho más profundo porque a lo que nos dedicamos primordialmente es a escuchar. Escuchar es enormemente complejo. Si ustedes se fijan, ahorita ya la gente no está escuchando. Es más, la gente ni siquiera está hablando. Nosotros vivíamos en dos mundos, el mundo interno y el mundo externo. Por supuesto que al mundo externo es el que más se le ponía atención. Es el mundo de las obligaciones, es el mundo del trabajo, de la escuela, de los tiempos cronológicos, las horas que tenemos que llegar,
cómo nos tenemos que comportar, qué vestir, qué actuar. A ese mundo se le pone mucha atención. Al interno poco. Pero ahora nos encontramos en un tercer mundo que se llama el mundo virtual. Este mundo virtual que hace que todos nos comuniquemos por mensajes, que nos comuniquemos por likes, que nos comuniquemos por una pantalla. A eso nos ha llevado la pandemia y entonces la palabra parece que está en el olvido. Mucha gente considera que es aún más fácil pelearse con alguien por WhatsApp o hablar con alguien por WhatsApp que hablar con alguien utilizando la palabra. Ha estado en desuso. Y nosotros como psicólogos tenemos la obligación de recuperar la importancia de esta. Porque si somos muy honestos, señores, la realidad es que lo único que nos hace diferentes de los animales es la palabra. Nosotros nacemos siendo instintivos, como los animales, pero después entra la cultura que hace que esos instintos se conviertan en pulsión. Las pulsiones son nuestras emociones, son nuestro mundo interno. Estas necesitan una descarga. Si nosotros no vamos a descargar por medio de la palabra, es decir, decirle a la gente cómo nos sentimos, cómo me afectó o no una reacción de la otra persona, entonces esa fuerza, que no la podemos descargar por la palabra, se va a ir a otros lugares, pero tiene que ser descargada forzosamente. Uno de los lugares al que se puede ir es el cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Enferma. Otro de los lugares a donde se puede ir es la mente. Entonces, ¿qué pasa con la mente? Enferma. Y vienen los trastornos mentales. Y si no la sacamos ni por la enfermedad, ni por la mente, entonces se va a un tercer lugar, el acto. Voy a actuar lo que siento. Si yo estoy muy enojada por una situación que está sucediendo en la casa y no lo puedo hablar, voy a hacer que todos los de la casa se enojen para que entonces les pueda transmitir eso que estoy sintiendo y no estoy pudiendo poner en palabra. Si se dan cuenta entonces, poder rescatar la palabra es rescatar lo más humano que tenemos, que es la posibilidad de reconocer lo que estoy sintiendo. Eso va a ser muy importante que hagamos. Ese es nuestro mayor reto como psicólogos. Y entonces quiero poner el dedo en la importancia que tiene la palabra, utilizarla y nosotros como profesionales de la salud mental poder escuchar. ¿Saben? Hasta anatómicamente estamos diseñados para escuchar. ¿Ustedes saben por qué tenemos 2 oídos y una boca? Porque tenemos que escuchar lo doble de lo que hablamos. Y no se está haciendo. Estamos en un mundo que reacciona de forma defensiva. Me dicen algo y me defiendo, pero no me dicen algo para que yo pueda escuchar y tratar de comprender cómo se está sintiendo la otra persona en relación a lo que yo estoy haciendo. Entonces, la verdad es que este día hay mucho que festejarnos a todos nosotros, porque estar ustedes en formación para poder escuchar la mente, para poder escuchar el mundo interno es una cosa muy noble, muy loable y que requiere muchísimo conocimiento, muchísimo estudio, estarse preparando constantemente y seguir intentando entender esta situación de la mente humana. Entonces, bueno, pues muchas felicidades por eso. Y ahora sí, vamos a adentrarnos a nuestro tema. Este tema de las consecuencias emocionales en los jóvenes por el confinamiento, por la pandemia. La forma en la que pensé estructurarlo es hacer un viaje cronológico de todo lo que ha sucedido desde la pandemia. Todos nos enteramos a principios del 2020 que había una enfermedad en China. Era bastante incrédulo lo que estábamos escuchando y la realidad es que pensando en ese país asiático tan lejos de nosotros, difícilmente pensábamos que eso que estaba pasando allá nos iba a afectar a nosotros. Por más que se escuchaba en todo el sistema de salud que esto iba a ser una pandemia, que esto iba a llegar porque las formas de comunicarnos ya son mundiales y ya no hay barreras y ya no hay fronteras, podemos atravesarlas todo el tiempo, nosotros presentábamos mucha incredulidad de lo que fuera a suceder. De repente, en marzo, nos enteramos que está llegando a México. Aún así, no sabíamos qué era, no sabíamos cómo iba a
a afectarnos esto en la vida, y como que las personas continuaban haciendo sus actividades, haciendo sus vidas, sin tomar mucho en cuenta esto. Escuchábamos a los profesionales de la salud diciendo que sí se tenía que usar cubrebocas, no se tenía que usar cubrebocas, había también ahí como mucha contradicción entre ellos que nos generaban a todos los demás mucha inseguridad sobre lo que se estaba transmitiendo. De eso empezó a haber angustia. Angustia porque no sabíamos qué iba a pasar. Nos estaban proponiendo un confinamiento. Nos estaban diciendo que nos teníamos que replegar a nuestros hogares, a los lugares donde vivíamos, pero no nos estaban explicando realmente qué estaba sucediendo. De ahí la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es subjetiva. La ansiedad es interna. En realidad no hay un objeto a lo que se le tenga ansiedad. Entonces no puedes escapar de ella. Teníamos ansiedad porque no sabíamos qué era ese bicho, cómo funcionaba, a quién iba a atacar, quién eran las personas vulnerables, cómo te podías proteger de eso. No había respuestas, por lo menos no respuestas lo suficientemente claras para saber qué podíamos hacer. Solo sabíamos que teníamos que estar encerrados, que teníamos que estar en nuestras casas. De ahí apareció el miedo. El miedo es objetivo. Miedo a que las personas murieran, nuestros seres queridos, a no encontrar lugares en los hospitales porque estábamos viendo la saturación que estaba habiendo, a no saber cómo nos podíamos proteger de una cosa que solo nos decían que se llamaba coronavirus, pero que en realidad nadie podía entender el funcionamiento de esa enfermedad o cómo nos teníamos que proteger. Sin embargo, también había mucha alegría, porque por fin íbamos a estar en casa. Por fin íbamos a tener tiempo para pasar con nuestras familias, tiempo para descansar, tiempo para disfrutar de las diferentes áreas de nuestros hogares. Y entonces era como una expectativa de, bueno, antes te veía en las mañanas a la hora del desayuno y en las noches a la hora que se regresaba de la escuela o del trabajo. En realidad se convivía con los padres, con la pareja, con los hijos, un par de horas, 4 horas al día, a lo mejor para contar cómo te había ido, etcétera. Y de pronto, todo el día estábamos juntos. Y no solo eso, las casas se convirtieron en oficinas, en escuelas, en gimnasios, en restaurantes, en bares, en todo. Y nadie tenía un rol específico, porque si la mamá trabajaba fuera, ahora también era maestra y también era ama de casa. Y entonces no se respetaban los espacios, los niños no comprendían por qué si mamá estaba ahí no podía jugar con él, a pesar de ver que estaba trabajando. Hubo una confusión de roles tremendo. Los niños empezaban a sentirse frustrados por tener ahí a sus papás, pero no poder jugar con ellos porque los papás tenían que trabajar. Los papás se sentían frustrados porque querían estar haciendo otras actividades que tuvieran que ver con la casa, pero no podían porque tenían que trabajar. Y los jóvenes, no había una situación de permitirles tener un espacio donde pudieran tener sus clases, donde pudieran tratar de adaptarse al confinamiento que se nos estaba proponiendo. Y además, había mucho tiempo para convivir con nosotros mismos. Esa convivencia empezó a generar terror. Terror porque conozco muy bien mi actuar afuera. Sé cómo soy como trabajadora, como amiga, como pareja, como madre, pero difícilmente sé cómo soy como Michelle. Pocas veces analizamos este mundo interno. Y como diría Elizabeth Rudinesco, mucho menos somos capaces de ver nuestro lado oscuro. Lado oscuro que evidentemente empezó a aparecer. Nosotros nos creemos los buenos de la historia. Nos creemos las ovejitas, digámoslo así. Pero recordemos el cuento Caperucita Roja, que abajo de esa ovejita, si quitaban el disfraz, había un lobo feroz. Ese lobo feroz no queremos reconocerlo. No queremos sabernos capaces de hacer daño. Y entonces empezaron las frustraciones de que se nos exigían hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer en horas de trabajo. Empezaron las frustraciones de no tener un espacio propio. La convivencia con la familia era demasiada.
todos estaban revueltos, a ver, tú ponte en este sillón, yo en aquel sillón, no había un lugar en donde podíamos estar cada quien, no había una adecuada función de roles, de repente teníamos que hacer todo, encargarnos de todo, y entonces esas convivencias que tanto se anhelaban empezaron a ser problemáticas. ¿Qué vino con eso? Sentimientos de profunda tristeza. Y el problema es que no se pudo palabrar, no se hablaba. Sin embargo, todo el sistema de salud empezó a poner el ojo en la psicología. Dijo, chin, está habiendo un problema grave aquí. Y como consecuencia, violencia intrafamiliar enorme. Casos de suicidio en aumento vertiginoso y un alcoholismo imparable. Estas estaban siendo las 3 consecuencias. Y empezaron a decir, psicólogos, ayuden. Pero no podíamos estar en estas terapias presenciales. Los mismos psicólogos nos estábamos preguntando qué está sucediendo. Nuestro deber principal es tratar de entender lo que el otro pasa, lo que el otro está queriéndonos decir. El problema es que estamos en un mundo de inmediatez y la gente nos consultaba diciendo, quíteme esto hoy. ¿En cuánto tiempo se me va a quitar? ¿Cuándo voy a volver a sentirme igual? Y entonces empezaron las consultas en aumento, pero con una demanda de cura. Y nosotros, si bien lo decía Freud, hacemos cura por el alma, es entender y acompañar a la persona para ver qué es lo que está sucediendo frente a lo que está sucediendo fuera, que tenga que ver con su mundo interno. En la pandemia, para nadie fue la misma. Tiene que ver con nuestras historias de vida, cómo la estamos enfrentando. Y entonces empezó los jóvenes a no poder salir, no poder convivir con sus amigos. Recordemos que la juventud, en la etapa de la juventud, lo más importante es lo social. Lo más importante es convivir. Lo más importante es despegarse de la vida endogámica de la familia para acceder a una vida exogámica que me permita encontrarme como individuo, saber quién quiero ser, no seguir siendo lo que mis padres quieren que sea. Recordemos que los hijos son un ideal del yo de los padres. Es decir, los padres ponen sus ideales en los hijos y estos hijos los tienen que seguir. Pero cuando entran a la pubertad y van hacia la juventud, tienen que renunciar a seguir siendo lo que los padres quieren que sean para empezarse a encontrar en su propio deseo. Por cierto, situación muy complicada para los seres humanos, desear. Estamos acostumbrados a cumplir los deseos de los demás, a hacer lo que los demás quieren que seamos, incluso en lo cultural, y nuestro propio deseo queda completamente anulado. La propuesta en la psicología es ¿qué deseas? Ver cuál es tu deseo y cómo vas a llegar a cumplir esos objetivos que te puedes tú plantear como individuo. Y entonces los jóvenes no podían acceder a esto, no podían acceder a salir para ver con quién se querían llevar, cómo se querían comportar, a quién querían conocer, y empezó el mundo virtual a tener un gran poder. La autoestima de nuestros jóvenes tenía que ver con lo que publicaban, tenía que ver con la cantidad de likes que tenían, tenía que ver con la cantidad de respuesta virtual que había. Y si no había esa respuesta virtual, entonces muchísima ansiedad, muchísima frustración, muchísima tristeza e imposibilidad de hablar. Si esa tristeza o todos estos sentimientos no se podían poner en palabra, entonces iban a perdurar. Y sabemos perfecto que si una tristeza está permanentemente en nosotros por más de 6 u 8 meses, se convierte en una depresión. Si esa depresión ya es un trastorno mental, pero esa palabra ya asusta de por sí, ¿no? Tengo un trastorno mental, es decir, chin, estoy loco. Y no, un trastorno mental es como cualquier enfermedad que podemos tener en el cuerpo. Pero tenemos que dejar de asustarnos o estigmatizar estas situaciones de la mente. Así como nuestro cuerpo enferma, nuestra mente también enferma. Y hay una solución, acudir con un profesional que te pueda ayudar, así como con tu cuerpo. Hemos puesto 1000 veces como ejemplo, si tú te fracturas una pierna. Si tú te fracturas una pierna y piensas que por voluntad o echándole ganas vas a salir adelante, esa pierna se va a infectar. Esa pierna va a tener una sepsis
y de la sepsis la muerte. Pero había una solución: ir con un profesional, un ortopedista que te pudiera reparar esa pierna. Con la mente pasa lo mismo, se fracturan las emociones. Y si tú piensas que por voluntad o echándole ganas vas a salir adelante, entonces esa tristeza se va a convertir en una depresión. Y si tú piensas que siguiendo echándole ganas y distrayéndote y platicando con alguien y echándote unas chelas, yendo al cine, viendo una serie, se te va a quitar, entonces se va a convertir en una depresión mayor. Y si sigues sin atenderla, en una melancolía. La melancolía es el grado más profundo de depresión por el que puede pasar un ser humano. En la melancolía ya no hay retorno. En la melancolía es cuando viene la ideación suicida y el acto suicida después. Es decir, ya no hay retorno. Pero hubo muchísimas señales antes que te pudieron haber dicho, oye, hey, busca ayuda, y no lo estamos haciendo. Incluso los mismos psicólogos, los escuché hace un tiempo, mucho tiempo antes de la pandemia, en una reunión que tenían unos psicólogos que acababan de terminar la licenciatura, diciéndose entre ellos, ay, sí, es todo increíble, y tú estás bien loco, ¿por qué no vas a terapia? Sintiéndose ofendidos porque alguien les decía, ¿por qué no vas a terapia? Si nosotros mismos nos ofendemos por eso, entonces, ¿qué mensaje estamos queriendo transmitir al resto de la población? México todavía está con este estigma de que la psicología es para los locos. ¿Y ustedes creen realmente que la psicología sea para los locos? Por supuesto que sí, porque díganme quién realmente está muy sanito. Todos tenemos nuestras locuras. Todos tenemos nuestras locuras. Y de esas locuras son de las que no queremos hablar. Sin embargo, lo tenemos que hacer para poder conocer este mundo. Entonces, de toda esta confusión de roles que había, de toda esta confusión de no saber qué hacer, empezaron estos trastornos, no fueron hablados y entonces surgieron problemas más graves. Sin embargo, el año continuó con una esperanza final de año. Podía haber una vacuna. Todos empezaron a ilusionarse, empezaron a pensar que esto era transitorio y que íbamos a regresar a lo que teníamos. El problema es que nunca vamos a regresar a lo que teníamos. Siendo los mismos, somos otros. Y somos otros porque nos ha atravesado una pandemia que ninguno de nosotros, estoy convencida, estaba pensando que íbamos a vivir. Estar dentro de casa, estar en un cambio de convivencia con los demás, nos mostró un lado que ya no podemos ser invisibles a eso. Pero aparecieron las fiestas de Sembrina con un sabor agridulce, ¿no? Podíamos o no reunirnos con las familias, estábamos terminando un año que fue por demás difícil y pensábamos, ilusionados, que el 2021 iba a ser distinto. Entonces continuamos en el camino con todos nuestros demonios internos, con todas nuestras tristezas y nuestras ansiedades y nuestras depresiones. Aquí algo muy importante es que sentir es normal, sentir es lo correcto, porque la gente dice que ya no quiero sentir esto. No, no es que lo vayas a dejar de sentir. Como dice en la película Intensamente, las emociones no renuncian. Las emociones hay que entenderlas. O sea, son 3 pasos, digamos, para las emociones. Primero, identificarla. ¿Qué estoy sintiendo? Porque aunque parezca inverosímil, a veces sentimos cosas que ni siquiera sabemos qué es. Estoy sintiendo algo, pero no sé qué estoy sintiendo y entonces me quiero distraer. Esto de la distracción es increíble. Señores, de verdad, no saben cómo se ocupa distraernos y ya limpié 300 veces la mesa, no, pues la vuelvo a limpiar y casi ya se deshizo la mesa de tanta limpieza, pero con tal de distraerme limpiando la mesa para no contactar con mis emociones, lo voy a hacer. Entonces, 1, identificar qué sientes. 2, ¿por qué lo sientes? Y 3, ¿qué vas a hacer con esto que estás sintiendo? Pero no es omitir, no es anular, no es reprimir. Es reconocer que estoy triste, que estoy enojada, que estoy angustiada, que estoy nerviosa o que estoy contenta para saber qué voy a hacer con esa emoción. Las emociones no están en nuestra contra. Las emociones son lo que nos ayuda a ser más humanos. Entre más las queramos rechazar, más nos deshumanizamos. Y estamos en un mundo deshumanizado, si ustedes se fijan. Nadie está apelando a las emociones. Es más, nadie está apelando a los demás. Parece que esta palabra de amor está en desuso. Esta palabra de amor, entendiéndose como amar al otro para cuidarlo
de mí, cuidarlo de lo que yo le pueda hacer, cuidarlo de que yo lo pueda lastimar, tratar de entender lo que me está diciendo el otro. No estamos queriendo comprender nada, queremos tener la razón. Y les digo, queremos además tener soluciones inmediatas. Esto también es por el mundo virtual. Sin satanizar ese mundo virtual, porque nos ha ayudado un montón, si se sobreutiliza, entonces nos estamos robotizando. Y ahí es donde digo que entra la deshumanización. Problema, por cierto, mundial. O sea, más que la pandemia del COVID, es la pandemia de la deshumanización. No nos está importando lo que pase con el otro. Estamos en un punto muy narcisista del mundo. Narcisistas en el sentido de solo voy a satisfacer mis necesidades. Si eso te gusta o no, no me importa. Primero yo y yo. Y entonces en este narcisismo existe la intolerancia. No tolero las diferencias del otro. No tolero que el otro me pueda representar alguna molestia, algo que no me guste y entonces lo elimino, lo saco. La convivencia nos está costando muchísimo trabajo. Sin embargo, pensábamos que esto era una pausa y que cuando todo regresara a la normalidad, entonces nuestros vínculos sociales también regresarían a la normalidad. Pero les digo, ya no siendo los mismos, ya no somos los mismos. Entonces empezó a entrar en el 21, primero la desilusión, porque cambiamos de año y entramos a una segunda ola. Y entonces otra vez semáforo rojo, todos, nadie puede salir, hay una ola de contagios nuevamente, los hospitales saturados, la angustia, la misma angustia de marzo del 20 empezó en enero del 21. Esta ilusión con la que empezamos el año se empezó a ir para abajo de una manera estrepitosa, ¿no? Nadie estaba pudiendo realmente poderse como refortalecer de esto. Estábamos cansadas, ya no queríamos seguir adelante y entonces todos estos sentimientos empezaron a aumentar. Sin embargo, ya se empezaba, cuando fue avanzando y empezamos a ver que la vacuna realmente estaba saliendo y estaba pudiendo llegar a nuestro país, hubo una ilusión. Pero con esa ilusión también mucha ansiedad. ¿Y cómo vamos a regresar? ¿Y cómo va a ser ese mundo externo? De hecho, si ustedes piensan en un concierto, por ejemplo, antes de la pandemia, preguntarnos, ¿y será igual? Y realmente podamos tener este contacto uno a uno con el otro y entonces entran las paranoias y pensar que qué tal que el otro me quiere infectar y qué tal que el otro me quiere dañar, cuando esas paranoias son nuestras, vienen de nuestro mundo interno, de pensar que los demás representan un daño. Imagínense, esos otros que necesitamos para vivir, porque ustedes saben que la única forma de saber que nosotros existimos es por la mirada del otro. El bebito, cuando nace, sabe que existe porque mamá lo mira y entonces esa mirada le da existencia. Pues lo mismo pasa a lo largo de toda nuestra vida. Si ustedes me miran, sé que existo. Si yo los miro, sé que existen. Sin embargo, nos estamos haciendo daño. Nos estamos matando porque no piensan todos lo que yo quiero que piensen. No estamos teniendo tolerancia porque estamos en un mundo de inmediatez, decía Bauman. Queremos que todo sea a la velocidad de un clic. Y entonces ese regreso al mundo real, ya no virtual, nos angustia también. Nos pone de frente con cómo va a ser y con cómo voy a actuar yo frente a ese otro que estuve alejada o estuve frente a una pantalla durante tanto tiempo. Porque además tenemos que admitir que estar frente a una pantalla nos protege también. Muchos estudiantes, muchos adolescentes de 12 o 13 años están diciendo que ellos preferirían continuar con clases en línea porque así no se enfrentan al bullying, así no se enfrentan a que los compañeros los molesten, así no se enfrentan a no saber cómo socializar con los niños o con las niñas de sus edades. Y eso es porque se les cortó la posibilidad de aprender a socializar. Y entonces, ¿cómo es que vamos a ir introduciendo a estos niños o a estos jóvenes al mundo que sí ha cambiado? No es que le hayamos puesto una pausa y que y le pongamos play y vayamos a regresar a lo que era antes. El curso siguió, pero con ideas, con pensamientos, con emociones completamente distintos a los que empezamos. Y de ahí la importancia de acudir a terapia. ¿Por qué tenemos que acudir a terapia? Por responsabilidad. Porque necesitamos ver qué fue lo que nos sucedió durante todo este tiempo de confinamiento.
¿Qué fue lo que pensamos? ¿Qué fue lo que sentimos? ¿Cómo convivimos con los demás? ¿Quién me representó? La persona con la que vivo, la pareja, los hijos, los padres, los hermanos. ¿Cómo estoy ahora en esos vínculos? Y sobre todo, ¿cómo quiero estar de ahora en adelante? O sea, ¿cómo quiero yo poder entender lo que sucedió para entonces hacer el camino distinto? Y hacer el camino distinto me refiero, que decía Freud, si no revisamos nuestra historia, estamos destinados a repetirla. Si no revisamos lo que nos ha sucedido en la vida, por qué reaccioné como reaccioné en la pandemia por mi historia, entonces vamos a repetir esa historia allá afuera. Y además nos hemos vinculado por celular, no nos hemos vinculado por la palabra. La interpretación que le da la gente a un mensaje es completamente distinta a lo que yo quise hacerle ver o decirle. Decía Lacan, usted sabrá siempre lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Si eso lo decía con la palabra, ahora imagínense con el mensaje. Es completamente distinto. Una paciente, mamá, me decía, es que me es mucho más fácil hablar con mis hijos por WhatsApp que hablar con ellos a la hora de la comida. No puedo hablar con ellos, no sé hablar con ellos. Y probablemente es porque los hijos aprendieron a comunicarse más por WhatsApp que por la palabra. Y se les ha permitido. Entonces, en esta nueva realidad, como se le nombra, a la que vamos a regresar, lo que tenemos que poner en primerísimo lugar es la posibilidad de hablarnos, pero de hablarnos para tratar de entender lo que el otro me quiere decir, no para imponerme en su palabra. Las personas cuando hablan y los otros no escuchan, entonces entran en una sensación y sentimiento de muchísima frustración. Esa frustración te aísla, hace que calles nuevamente y regresamos al círculo vicioso de las emociones. Si no las puedo decir, quedan dentro de mí, o si no, las actúo. Si ustedes se fijan, también la pandemia nos enfrentó con muchísima violencia de la gente. Si ustedes salían a las calles porque era obligatorio, ¿no? Para tener que ir a una farmacia, al médico, sacar al perrito, y se encontraban con otra persona cerca, quítate, y empezó muchísima violencia. La gente estaba desesperada y su única forma de decir que estaban enojados porque había una pandemia que estaba cambiando toda su vida, toda su economía, todo su entorno, era actuar ese enojo y empezar a pensar que todos éramos el enemigo y gritarte en las calles y no tolerar absolutamente nada. Hubo una ola, sigue habiendo una ola de enojo, frustración y tristeza que no para y que tenemos que apalabrar. Y que los jóvenes que han estado en esta convivencia, este fue un lapsus mío porque es mi deseo, en este confinamiento donde no han podido relacionarse con los demás, van a tener que empezarlo a hacer sin el mundo virtual, desde el mundo real, desde la presencia del otro y con la paciencia de tratar de entender lo que el otro les quiere decir y no lo que ustedes interpretan que les está diciendo. Eso es amor. Y decía Julia Kristeva que el psicoanálisis es la cura por amor, es decir, por escuchar y tratar de entender al otro. Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un aplauso, un abrazo y muchísimas gracias por todo. Gracias a todos ustedes, que tengan bonito día.